Características histológicas del ganglio. Va a estar compuesto por una corteza y una médula. La corteza va a estar recubierta ¿por qué? Por tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo? Denso. Todo lo que recubre un órgano es tejido conectivo denso. Ahora, como pueden ver, todo esto de aquí es tejido conectivo. Todo esto de aquí. Obvio que tiene vasos sanguíneos, ¿no? Porque se nutren. Pero todo esto es tejido conectivo. Este tejido conectivo va a dividirlo. ¿En qué lo divide? En lóbulos. Entonces vamos a tener, ¿y qué tienen estos lóbulos? Tienen el tejido linfoide. ¿Qué tipo de tejido linfoide tienen? Tienen un centro, también un centro germinativo. ¿Cómo se llama? Centro germinativo de Fleming. Todos los tejidos linfoides van a tener centro germinativo de Fleming. Entonces estos son órganos secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Médula y el timo. Los demás son secundarios. Entonces este es un órgano secundario. Aquí se va a producir parte de lo que es ¿qué? De lo que es las defensas o la inmunología del ser humano. Entonces todo esto, ¿cuál es la característica de este ganglio? Que lo difiere de todos. Es que este ganglio tiene corteza y tiene médula. Al tener médula, eso significa que ¿qué significa? Que por aquí va a entrar todo lo que es la irrigación, o es también llamada el hilio. Entonces si ven, este es el hilio, y aquí encontramos venas, arterias, vénulas, capilares, todo, vasos linfáticos, y esto es la médula. Al tener aquí la médula, esto significa que, miren, aquí está, no sé cómo, sí, está más panorama. Es todo el confluente de vasos sanguíneos, y de aquí se va a ir estrechando la médula, tejido conectivo, y va formando en lóbulos, y finalmente topa con lo que es la corteza, que es tejido conectivo denso. Entonces, ¿cómo les ponen en un examen de placa? Les ponen así. Les ponen vasos sanguíneos, porque esto es característico del ganglio, vasos sanguíneos y tejido linfoide. Entonces, ¿ustedes qué van a poner ahí? Ganglio. ¿Ya? Solo ganglio. O les pueden poner así, que es tejido conectivo, porque es el único órgano linfoide que va a tener una corteza de tejido conectivo muy densa. Entonces les ponen así, y con los siguientes de los lóbulos linfoides, o las células linfoides. Ya, entonces tejido conectivo, tejido linfoide, eso nos da ganglio. ¿Comprendido? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la característica de las amígdalas? Ya, ¿qué epitelio tiene? Sin queratina. ¿Por qué es sin queratina? Exacto, porque está dentro del organismo. Todo lo que esté dentro del organismo va a tener epitelio plano. O sea, todos los órganos que tengan epitelio plano van a ser sin queratina. Entonces este tiene un epitelio plano estratificado sin queratina. Esta es la característica de una amígdala. Ahora, nosotros vamos a tener que van a formar criptas primarias y criptas secundarias. ¿Qué es las criptas primarias? Las criptas primarias son aquellas criptas que derivan del epitelio. ¿Me hago entender? Ya, esto. ¿Sí ven cómo el epitelio se mete? ¿Ve? Está el epitelio así todo bien chévere, y cuando de repente como que se va una cosa y se mete. Esto es una cripta primaria, porque aún se va metiendo el epitelio, aún se mete el epitelio. Cuando el epitelio deja de aparecer o se pierde el epitelio y forman otras criptas como estas que se meten para acá, son criptas secundarias. Entonces nosotros vamos a tener criptas primarias cuando el epitelio se mete. Cuando deja de aparecer el epitelio y se va hacia la profundidad de la amígdala, esas van a ser criptas
secundarias, se pierde totalmente el epitelio. Aquí ya no tenemos epitelio plano estratificado sin queratina, tenemos tejido conectivo que va abriéndose entre los nódulos linfoides. Entonces, miren los nódulos linfoides. Estos son los nódulos linfoides, van a tener un centro germinativo de Fleming, pero eso no es característica de los órganos linfoides, o sea, específico de un órgano linfoide, es característica de todos los órganos linfoides. Y este, como ustedes pueden ver, no tiene una médula o un hilio como lo tenía él. Ganglio. ¿Sí? ¿Comprendido? Miren, estas son criptas, plano estratificado sin queratina. Simplemente es tejido conectivo que se va abriendo hacia los nódulos linfoides. Eso es el... Ojo, por si acaso esto no es el hilio. O no es. ¿Por qué? Esto es simplemente vasos sanguíneos que va a irrigar o que están en la pared de la amígdala. Ya, que van a irrigar. Cuando nosotros veamos esto, ustedes pueden ver, por ejemplo, para que no se confundan con hilio del ganglio. Ustedes pueden ver, por afuera no hay nada. Mientras que nosotros en el hilio teníamos que rodeaban los nódulos linfoides, porque estaba en el centro del ganglio. ¿Sí? ¿Comprendieron? Sí. Ya. Seguimos. Aquí se mete. Y cada vez que va entrando se va perdiendo. Se va perdiendo, 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 se va perdiendo hasta que se perdió totalmente y solo es tejido conectivo que se va entrando hacia los nódulos linfoides. Ya, ¿comprendido, amígdala? Sí. Estructura de cristal. Ya, ¿qué más? Los corpúsculos. ¿Cómo son los corpúsculos de Hassan? Ya, son como un corte de cebolla, donde ven varias capas. Todo lo principal de timo son los corpúsculos de Hassan. O también se les dice que, por ejemplo, estos tienen, bueno, hay algunas placas en donde tienen forma como de pizza los lobulillos. Ya, por ejemplo, en forma triangular. Pero no son en todas las placas, entonces no se confunden. Pero lo importante de aquí son los corpúsculos de Hassan. Vamos a buscar. Para que vean uno bien chévere. Rosadito y que cuando se le ve como hojas, que son como el corte de cebolla. ¿Se han cortado alguna vez cebolla? Sí. Pero yo no corto nada. Si ustedes parten la paiteña o la cebolla colorada, parten en la mitad, ustedes ven así y se ve enseguida como hojas. Lo mismo es un corpúsculo de Hassan. Ese es el panorámico. Sí, eso sí les ponen así. Un corpúsculo de Hassan en el centro y vista así. Tampoco es que le van a poner totalmente panorámica porque va a ser como el capilar. Muchas veces no se ve o tienen que acercarse un poco más. Tienen que ponerle así, donde ustedes puedan distinguir que es un corpúsculo de Hassan. ¿Comprendido lo que es timo? ¿Algo más que sepan de timo? También está rodeado por un tejido conectivo, pero si ustedes se pueden dar cuenta, no es tan denso como es el que hay en ganglio, porque el ganglio está envuelto por una capa. Y si ven, por ejemplo, que aquí tienen como forma, aquí está. Ese es el corpúsculo, se supone que está en el centro. ¿Ya? Entonces, grábenselo así. Si ustedes ven que hay tejido conectivo entre dos lobulillos que forma más o menos una V, y en el centro ven algo rosado, indistinguible, que no se parece a lo que es un corpúsculo de Hassan, es un corpúsculo de Hassan.
Porque no siempre vamos a... Hay unas placas que se ven súper bien los corpúsculos de Hassall, pero como en esta no se lo ve bien. Miren que es como un pedazo de pizza, es el ovulillo, ¿se dan cuenta? Y es muy diferente a las estructuras que nosotros vimos en ganglio, en amígdala. Es un nódulo linfoide, sí, pero no es circular, ni redondo, ni nada, lo que ustedes. Ahora, por último, vamos a ver vaso. Pulpa blanca y pulpa roja. ¿Cuál es la pulpa blanca? ¿Cuál es la pulpa roja? Lo de afuera. Y aquí vamos a tener algo muy interesante. En la pulpa blanca, ¿qué es? La arteriola o el corpúsculo de Malpighi. Entonces nosotros cuando veamos una arteriola en la pulpa, ¿qué pulpa era? Blanca. Nosotros vamos a poner corpúsculo o arteriola de Malpighi, que es característica. Así como nosotros teníamos el corpúsculo de Hassall en el timo, aquí vamos a tener el corpúsculo de Malpighi o la arteriola de Malpighi. Busquemos. ¿Cuál es la blanca? Ya, aquí está. ¿Qué es esto? Se va a hacer la arteriola de Malpighi o el corpúsculo de Malpighi. Entonces cuando les pongan así, miren cuál es la diferencia entre timo y esta. En que tienen sustancia. ¿Qué sustancia es esta? Pulpa. Ya, y pulpa. Ya. Entonces miren cuál es la diferencia, es que nosotros allá en lo que es timo encontrábamos todo uniforme. O sea, todas las células linfoides encontrábamos uniformemente distribuidas. Aquí no, aquí tenemos en una parte una concentración muy amplia, en la otra están como dispersas. Entonces, cada órgano linfoide tiene su característica histológica. ¿Qué más encontramos nosotros aquí? Vamos a encontrar los cordones de Billroth. ¿Qué son los cordones de Billroth? Eran macrófagos. ¿Ya? ¿Macrófagos qué? Los capilares. La del endotelio. ¿Seguro? A los nuevecitos. No eran macrófagos que se salían y formaban como unos cordoncitos que iban, y nosotros los llamábamos cordones de Billroth porque eran cordones de macrófagos, por eso se llaman cordones. Sí, las así. Sí. Ya. Por ejemplo, estos todos son dispersos, se puede ver, pero aquí forman una hilerita. Entonces cuando ustedes vayan a VAS y les ponen solo una hilera de células y dicen chuta, pero si todas son iguales, parecidas, pero estas tienen más sustancia blanca en el centro, es porque se van muriendo. O sea, acá se ve mejor, allá no sé que no se ve, pero cuando vean hecho una hilera, eso vamos a nosotros llamarles cordones de Billroth, y se encuentran en el vaso, solo en el vaso. El Billroth. Cordones de Billroth. ¿Comprendido? ¿Sí? Entonces, ¿comprendido todo lo que es tejido linfoide? Sí. Eso es todo.